En el principio, antes del nombre, antes del tiempo, existía un murmullo. Un susurro abisal que emergía del vientre oscuro del mundo, donde el fuego y el agua aún aprendían a coexistir. Era el despertar del gran océano. No un cuerpo de agua, sino una entidad viva. El Pacífico, inmenso, antiguo, sagrado, más que mares, un espíritu en movimiento. Más que sal, la memoria líquida de la creación. En él, la tierra late. Cada ola es un latido de su corazón profundo. Cada marea, una plegaria antigua repetida por las costas del mundo. No es un paisaje, es una presencia, un espejo donde el cosmos se contempla y se reconoce, y en ese espejo la vida danza. Desde el invisible plancton hasta el titán que hiende las profundidades, cada ser es un verso en una canción de supervivencia, una chispa que arde, breve y sagrada, en el escenario de la vastedad. Contemplar el Pacífico no es solo mirar, es sentir el origen, es tocar, aunque sea por instantes, la alquimia entre la fuerza y la fragilidad, entre la creación y la destrucción. Es comprender que todo está unido por un hilo invisible de asombro y reverencia. Y aunque estemos en tierras distantes, esta travesía sagrada nos conecta. Déjanos en los comentarios desde dónde nos acompañas, como si lanzaras una botella al mar. Así sabremos, en este azul inmenso, todos estamos navegando juntos. Bienvenido al Océano Pacífico, el santuario salvaje de los gigantes del abismo. En los albores, cuando la tierra era una esfera de fuego y furia, el silencio era el único testigo de su soledad cósmica. El manto del planeta, una masa incandescente e inquieta, se movía con la lentitud de una eternidad. Fue en ese ballet tectónico, una danza de proporciones divinas, donde el escenario para el mayor de los océanos comenzó a moldearse. Placas colosales, continentes en gestación, se apartaron como amantes que se despiden, dejando tras de sí una cicatriz, un vacío que ansiaba ser llenado. Esa fisura, esa promesa de inmensidad, sería la cuna del Pacífico. Las aguas primordiales, un caldo químico denso y misterioso, comenzaron a llenar la gran cuenca. No eran las aguas que conocemos, límpidas y azules, sino un elixir oscuro, cargado de minerales arrancados de las rocas y de gases expelidos por las entrañas volcánicas del planeta. La propia atmósfera era un sudario denso, un filtro que apenas permitía a la luz de un sol joven y pálido tocar la superficie. La presión era aplastante, el ambiente, un infierno líquido, y sin embargo, en ese escenario de caos y creación, la semilla de la vida estaba latente. En el lecho oceánico se abrían grietas como heridas en la corteza terrestre. Las fuentes hidrotermales, las forjas del mundo submarino, expelían una sopa sobrecalentada de azufre y metales, creando oasis de energía química en la oscuridad absoluta. Eran catedrales de negrura, donde las leyes de la superficie no aplicaban.
Aquí, en ausencia total de luz solar, la vida no necesitó de la fotosíntesis para despertar. Encontró su camino en la quimiosíntesis, una alquimia sagrada que transformaba el veneno en sustento. Microorganismos extremófilos, los primeros peregrinos de la existencia, florecieron alrededor de estas fuentes, alimentándose del calor y los compuestos expelidos por el corazón del planeta. Fueron los arquitectos silenciosos de la biosfera, los pioneros que demostraron que la vida no era un accidente, sino una fuerza inherente al propio universo. Capaz de brotar en los lugares más inhóspitos. La geología del Pacífico narra una historia de violencia y majestuosidad. El Círculo de Fuego, un anillo de volcanes y zonas de subducción que abraza la cuenca, es la prueba viviente de que este océano nació y continúa siendo moldeado por la furia interior de la Tierra. Cada terremoto que sacude el lecho marino, cada erupción que da a luz una nueva isla, es un eco de aquel tiempo primordial. La fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestro mundo, no es solo una anomalía geográfica, es una herida abierta, un portal a las presiones y los misterios del manto terrestre. Es el ombligo del planeta, un lugar donde la corteza oceánica se sumerge de nuevo en el magma, en un ciclo eterno de destrucción y renovación. Fue en este escenario de extremos donde se formaron los primeros paisajes submarinos. Las llanuras abisales, vastos desiertos de sedimento que se extienden por miles de kilómetros, guardan los secretos de eras pasadas. Cada partícula de arena, cada concha fosilizada, es una página en el gran libro de la historia del Pacífico. Las montañas submarinas, o montes marinos, se elevan desde el fondo como titanes dormidos, algunos tan altos que sus cumbres rompen la superficie, creando islas remotas que se convierten en laboratorios de la evolución. Hawái, las Galápagos, la isla de Pascua, son monumentos a la persistencia de la vida, refugios donde especies únicas pudieron florecer, aisladas del resto del mundo por vastedades de agua. El clima primordial también fue un escultor implacable. Sin las complejas corrientes oceánicas que hoy regulan el clima global, el Pacífico era un océano de contrastes brutales. Zonas de calma estancada podían extenderse por áreas del tamaño de continentes, mientras que en otras regiones, tormentas de una violencia inimaginable barrían la superficie. El propio concepto de estaciones del año era fluido, dictado no por una inclinación axial estable, sino por los caprichos de una atmósfera joven y caótica. El agua, en su ciclo perpetuo, se evaporaba bajo el sol inclemente y regresaba en diluvios que erosionaban las primeras masas de tierra, transportando sedimentos y nutrientes hacia el corazón del océano. Estos ríos de materia orgánica fueron fundamentales para alimentar a las primeras formas de vida, permitiéndoles expandirse más allá de las fuentes hidrotermales y comenzar a colonizar la inmensa columna de agua. Lentamente, a lo largo de millones de años, la composición química del océano comenzó a cambiar.
La actividad de los primeros organismos fotosintéticos, las cianobacterias, liberó en la atmósfera un gas que era, al mismo tiempo, un subproducto y una revolución: el oxígeno. Este gran evento de oxidación transformó el planeta para siempre. Para muchas de las formas de vida anaeróbicas primitivas, el oxígeno era un veneno mortal, causando la primera gran extinción masiva de la historia de la Tierra. Pero para otras, fue la llave a una nueva era de complejidad y energía. El oxígeno permitió el surgimiento del metabolismo aeróbico, un proceso mucho más eficiente de obtención de energía, que abrió las puertas a la evolución de organismos multicelulares, más grandes y complejos. El Pacífico, de ser un caldo químico oscuro, comenzó a transformarse en el océano azul y vibrante que reconocemos. La luz solar penetraba más profundo, las aguas se volvían más claras, y la vida, impulsada por esta nueva abundancia de energía, explotó en una miríada de formas: los arrecifes de coral, los bosques de kelp, los grandes bancos de peces. Todos ellos son herederos directos de aquella transformación silenciosa y profunda. Son la prueba de que la historia del Pacífico es la propia historia de la vida en nuestro planeta, una saga de resiliencia, adaptación e interconexión. Cada elemento de este océano, desde la sal en sus aguas hasta la arena en sus playas, lleva la memoria de su origen tumultuoso. El viento que sopla sobre su superficie aún susurra historias de tormentas primordiales. Las corrientes que lo atraviesan siguen caminos trazados por continentes que ya no existen. Y en sus profundidades más oscuras, en los abismos donde la presión aplastaría cualquier cosa construida por el hombre, la vida continúa prosperando en condiciones que nos recuerdan nuestro propio comienzo. Entender la génesis del Pacífico es entender el cimiento sobre el cual se construyó toda la vida marina. Es reconocer que el escenario no es solo un telón de fondo, sino un participante activo en la gran ópera de la existencia. El suelo, el clima, los ciclos, las fuerzas invisibles de la geología y la química, todo ello preparó el escenario para el drama que se desarrollaría a lo largo de eones, el enfrentamiento extremo entre criaturas forjadas en la más salvaje de las arenas. Este no es un océano pasivo, es un creador, un destructor, una cuna y una tumba. Su vastedad no es un vacío, sino una plenitud de potencial. Fue aquí, en este útero de agua y tiempo, donde surgieron los primeros habitantes del Gran Azul, pequeños y frágiles, entre rocas ancestrales, ríos de nutrientes y raíces de ecosistemas nacientes, iniciando el linaje sagrado de depredadores y presas que hoy libran sus batallas épicas en sus aguas. El Pacífico es la memoria viva de la Tierra, y su historia apenas comienza a ser contada. En la gran forja del Pacífico, la vida no fue solo sembrada, fue esculpida, afilada y armada con un arsenal de herramientas de una ingenuidad casi divina. Cada criatura, desde el plancton microscópico hasta el leviatán colosal, es una obra maestra de diseño funcional, un testimonio de la presión implacable de la selección natural en este entorno de extremos. La propia forma es la primera y más fundamental de las herramientas. Observe al gran tiburón blanco.
Su cuerpo no es solo un cuerpo, es la personificación de la hidrodinámica, una fusión perfecta de poder y eficiencia, perfeccionada a lo largo de millones de años para moverse a través del agua con la mínima resistencia y la máxima velocidad. La piel, cubierta de dentículos dérmicos, no es lisa. Es una superficie compleja que manipula el flujo del agua, reduciendo el arrastre y silenciando su aproximación. La cola, una hoz poderosa, lo impulsa en explosiones de velocidad aterradoras. No nada. Hiende el océano, una flecha viva de músculo e instinto. Su estructura es la de un depredador supremo, y cada línea de su cuerpo susurra la misma palabra: inevitabilidad. Pero la forma física es solo el comienzo. Los sentidos son las ventanas a través de las cuales se percibe la realidad del océano. Y aquí, la diversidad es asombrosa. El mismo tiburón blanco posee un arsenal sensorial que lo convierte en un cazador casi infalible. Su visión es aguda, adaptada al mundo de poca luz de las profundezas. Su olfato es legendario, capaz de detectar una sola gota de sangre a kilómetros de distancia. Pero su herramienta más extraordinaria es invisible. Las ampollas de Lorenzini, una red de poros alrededor del hocico, son detectores electromagnéticos de una sensibilidad pasmosa. No ven, no huelen, no oyen. Sienten los minúsculos campos eléctricos generados por los latidos del corazón y las contracciones musculares de sus presas ocultas. Para el tiburón, el océano no es un velo de agua. Es una matriz de energía viva, y cada criatura es un faro en su percepción. La oscuridad total de las zonas abisales forzó a la creación a encontrar su propia luz. La bioluminiscencia no es un capricho, es un lenguaje, un arma y un disfraz. El pez linterna usa sus fotóforos en patrones únicos para atraer parejas y confundir a los depredadores, transformando su cuerpo en un cartel luminoso en la vasta negrura. El pez dragón negro del Pacífico posee un faro rojo bajo los ojos, una rareza en el océano profundo, donde la mayoría de las criaturas no puede percibir la luz roja. Esto le da una ventaja táctica, un haz de mira invisible que ilumina a sus presas sin que ellas sepan que están siendo observadas. En un mundo sin sol, la vida aprendió a encender sus propias estrellas, transformando el abismo en una galaxia de señales silenciosas y mortales. La comunicación, la transmisión de intenciones a través de la inmensidad acuática, también exigió soluciones extraordinarias. El sonido viaja mucho más lejos y más rápido en el agua que en el aire, y los mamíferos marinos se han convertido en los maestros de este arte. Los cantos de las ballenas jorobadas son las composiciones más complejas y largas del reino animal. No son solo llamadas, son sinfonías épicas, con temas, frases y repeticiones que viajan miles de kilómetros a través de las cuencas oceánicas. Cada canción es una transmisión cultural, una saga acústica que conecta poblaciones enteras. Los delfines, por su parte, utilizan un sistema de clics de alta frecuencia para la ecolocalización, pintando una detallada imagen sónica de su entorno. Pueden ver, a través de la arena, detectar la forma y la textura de un pez en la oscuridad
y coordinar ataques con una precisión que roza la telepatía. Sus silbidos y chasquidos forman un dialecto complejo, una conversación constante que teje el tejido social de sus grupos. El pulpo, maestro de la transformación, lleva sus herramientas en su propia piel. Sus cromatóforos no son solo células de pigmento, son píxeles vivos, controlados individualmente por su sistema nervioso, lo que le permite cambiar de color y textura en una fracción de segundo. No se camufla, se convierte en el entorno. Puede imitar la apariencia de una roca, de un alga, o incluso de un depredador más peligroso, como el pez león, para asustar a sus propios enemigos. Su inteligencia está distribuida, con neuronas en sus brazos que le permiten tomar decisiones independientes. Un pulpo es una mente fluida, un cuerpo que piensa, una entidad que desafía nuestras definiciones de cognición y conciencia. Su capacidad para resolver problemas, usar herramientas y escapar de recintos aparentemente seguros es un testimonio de una forma de inteligencia radicalmente diferente a la nuestra, pero no menos profunda. Las herramientas de caza son tan variadas como las criaturas que las empuñan. La orca, o ballena asesina, no depende solo de su fuerza bruta. Es una estratega, una cazadora cultural que transmite técnicas de generación en generación. Algunas poblaciones han aprendido a crear olas para derribar focas de los témpanos de hielo. Otras varan deliberadamente en la playa para capturar crías de leones marinos. Una maniobra de altísimo riesgo que exige un conocimiento preciso de las mareas y del terreno. Cazan en manadas coordinadas, usando la comunicación acústica para rodear y desorientar a sus presas, ya sea un banco de arenques o una ballena azul juvenil. La orca no es solo un depredador, es un cerebro colectivo, un superorganismo que actúa con una intención unificada y letal. En el otro extremo de la escala, tenemos la ingenuidad venenosa. El pez piedra, el pez más venenoso del mundo, es la personificación de la defensa pasiva. Su camuflaje es tan perfecto que se vuelve indistinguible del fondo del arrecife. Su arma no es la velocidad, sino la paciencia. Espera inmóvil, hasta que una presa desprevenida se acerca. Su verdadera arma, sin embargo, es su aleta dorsal. Equipada con espinas que funcionan como agujas hipodérmicas, inyectando una potente neurotoxina que puede matar a un humano en horas. Es una fortaleza viviente, un guardián silencioso que enseña la lección más dura del océano. Lo que no se ve puede ser la mayor de las amenazas. Las herramientas de locomoción también son un tributo a la diversidad funcional. El albatros, un peregrino del Pacífico, domina el arte del vuelo dinámico. Utiliza el gradiente de velocidad del viento sobre las olas para planear durante horas, incluso días, sin batir las alas, cubriendo vastas distancias con un gasto mínimo de energía. No vuela sobre el océano, danza con el viento, un maestro de la aerodinámica que ha transformado la superficie del mar en una fuente inagotable de sustentación.
La tortuga laúd, la más grande de las tortugas marinas, es una viajera transpacífica, impulsada por aletas que se han convertido en poderosos remos. Su caparazón no es óseo y rígido, sino flexible y coriáceo, adaptado para soportar las presiones aplastantes de inmersiones profundas en busca de medusas. Cada adaptación es una solución a un problema específico: cómo moverse, cómo encontrar comida, cómo evitar ser comido, cómo comunicarse en un mundo de silencio y sonido, de luz y oscuridad. El cangrejo boxeador sostiene pequeñas anémonas venenosas en sus pinzas, usándolas como guantes de boxeo para defenderse. El pez arquero escupe chorros de agua para derribar insectos de las ramas sobre la superficie. El gusano de Pompeya vive en las paredes de las fuentes hidrotermales, soportando temperaturas que cocinarían a cualquier otro animal, protegido por un abrigo de bacterias aislantes. La naturaleza, en el Pacífico, no se contentó con lo básico. Experimentó, innovó y refinó, creando un catálogo de maravillas biológicas que desafía la imaginación. Cada criatura es una navaja suiza de supervivencia, un conjunto de herramientas perfectamente ajustado a su nicho. Este acto de la creación no trata sobre la fuerza bruta, sino sobre la ingenuidad. Es la celebración de la diversidad funcional, un reconocimiento de que en el gran océano, la supervivencia pertenece no solo a los fuertes, sino a los adaptados, a los inteligentes, a los que dominan las herramientas que la propia vida les ha concedido. Más allá de las herramientas de supervivencia individual, existe una fuerza más sutil y abarcadora que gobierna el Pacífico, un pulso invisible, un ritmo sagrado que sincroniza la vida de millones de seres en una coreografía de instinto y necesidad. Es el compás de la existencia diaria, la cadencia que dicta los ciclos de actividad y reposo, de caza y refugio, tejiendo la compleja trama de las interacciones sociales y del comportamiento colectivo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz perforan la superficie y pintan columnas de zafiro en el agua, el océano despierta. La gran migración vertical diaria, el mayor movimiento de biomasa del planeta, invierte su curso. Criaturas que pasaron la noche alimentándose en las aguas superficiales más ricas, zooplancton, calamares, peces pequeños, inician su descenso hacia las profundidades oscuras y seguras, huyendo de los depredadores que cazan con la vista. Este movimiento masivo es el latido fundamental del océano, una inspiración y expiración de vida que transfiere energía de las capas superiores al abismo, alimentando ecosistemas enteros que nunca ven la luz del día. Es una danza silenciosa y universal, un testimonio de la profunda aversión al riesgo que está grabada en el código genético de la vida marina. En los arrecifes de coral, el cambio de turno es visible y vibrante. Las criaturas nocturnas, como los erizos y muchos crustáceos, se retiran a sus guaridas, mientras que los habitantes diurnos emergen. Bancos de peces loro comienzan su labor, raspando algas de las estructuras de coral con sus duros picos, un servicio de limpieza esencial que mantiene la salud del arrecife. Peces cirujano patrullan sus territorios, y pequeños góvidos montan guardia en la entrada de sus madrigueras, compartidas con camarones casi ciegos en una asociación de vigilancia mutua.
La vida en el arrecife es una metrópolis bulliciosa, regida por horarios estrictos e interacciones sociales complejas. Aquí, el espacio es limitado y las relaciones son intensas. Las estaciones de limpieza, operadas por camarones y peces pequeños como el lábrido limpiador, son centros sociales vitales. Depredadores más grandes como homeros y morenas, que en otras circunstancias devorarían a estos limpiadores, hacen fila pacientemente, abriendo sus bocas y agallas para permitir que los pequeños trabajadores eliminen parásitos y piel muerta. Es una tregua sagrada, un contrato social basado en la confianza y el beneficio mutuo que trasciende la relación depredador-presa. Este comportamiento no se aprende individualmente. Es una tradición, una cultura del arrecife que demuestra la capacidad de la naturaleza para crear orden y cooperación en medio de un entorno inherentemente peligroso. El pulso social de los mamíferos marinos es aún más complejo, regido por lazos familiares y jerarquías que pueden durar toda una vida. Las colonias de leones marinos son un estudio de organización social y drama. Los machos dominantes, los amos de la playa, luchan ferozmente para defender sus harenes, sus rugidos resonando por la costa rocosa. Sus batallas son demostraciones de poder que establecen el orden y aseguran que solo los más fuertes transmitan sus genes. Mientras tanto, las hembras cuidan de sus crías, enseñándoles a nadar, a cazar y a navegar por las complejas corrientes sociales de la colonia. La comunicación es constante, un vocabulario de ladridos, gruñidos y posturas corporales que median conflictos, refuerzan lazos y alertan sobre el peligro inminente de un tiburón blanco o una orca patrullando. En las aguas abiertas, los cachalotes viven en una sociedad matriarcal de una profundidad conmovedora. Las hembras y sus crías forman unidades familiares unidas, donde el conocimiento se transmite de generación en generación. Las abuelas juegan un papel crucial, actuando como repositorios de sabiduría ecológica, donde encontrar los calamares gigantes en diferentes estaciones, cómo evitar a los cazadores de orcas, cuáles son las mejores rutas de migración. Mientras las madres se sumergen en las profundidades en cacerías que pueden durar más de una hora, otras hembras del grupo cuidan de las crías en la superficie, un sistema de guardería cooperativa que aumenta drásticamente las posibilidades de supervivencia de los jóvenes. Estos clanes de cachalotes están conectados por codas, patrones de clics acústicos que funcionan como dialectos o apellidos, identificando a su grupo familiar a vastas distancias. Es una cultura sónica, una identidad colectiva que pulsa a través del océano profundo. El propio acto de cazar es a menudo un ritmo colectivo. Los atunes, máquinas de velocidad y resistencia, forman frentes de caza coordinados, empujando bancos de sardinas o caballas hacia la superficie, donde quedan atrapadas contra la barrera infranqueable del aire. Entonces comienza el ataque, una explosión de cuerpos plateados cortando el agua, cada individuo beneficiándose de la confusión creada por el grupo. A este frenesí alimenticio, a menudo se unen otras especies, delfines, aves marinas, incluso tiburones, creando un superorganismo de caza temporal, una alianza de oportunidad unida por el pulso irresistible del hambre y la abundancia. Este es el ritmo de la convergencia,
donde múltiples pulsos individuales se sincronizan en un evento espectacular. El ciclo de la vida diaria es también un ciclo de vulnerabilidad. La marea baja expone las pozas de marea, microcosmos del océano, que se convierten en arenas de supervivencia temporales para las criaturas atrapadas en ellas. Estrellas de mar, anémonas y peces pequeños deben soportar el aumento de la temperatura, de la salinidad y la amenaza de depredadores terrestres, como las aves costeras, hasta que el pulso de la marea regrese, trayendo el alivio y la reconexión con el océano mayor. La propia marea es el soplo lento y poderoso de la luna, una fuerza gravitacional que masajea la espalda del planeta, dictando los ritmos de alimentación, reproducción y movimiento para innumerables especies costeras. Y existen los ritmos más largos, los ciclos estacionales que gobiernan las grandes migraciones. La ballena gris emprende una de las migraciones más largas de cualquier mamífero, viajando desde las aguas frías y ricas en alimento del Ártico hasta las lagunas cálidas y protegidas de Baja California para dar a luz. Este no es un movimiento aleatorio, es una peregrinación anual, un pulso vital que conecta dos extremos del Pacífico, impulsado por un imperativo biológico grabado en sus genes a lo largo de milenios. El viaje es peligroso, lleno de amenazas de orcas y barcos, pero el ritmo es inquebrantable. El pulso de la Tierra es la armonía subyacente a todas estas acciones. Es la interacción delicada entre el reloj biológico interno de cada criatura y los ciclos externos del planeta, el día y la noche, la marea alta y la baja. El verano y el invierno. Es la danza constante entre el individuo y el colectivo, el instinto y la cooperación. Entender este pulso es entender que el océano no es una colección de vidas separadas, sino un sistema único e interconectado, donde cada acción, por pequeña que sea, reverbera a través de la red de la vida, contribuyendo a la sinfonía grandiosa e incesante de la existencia en el Pacífico. En el corazón del Pacífico, donde la lucha por la supervivencia es una constante e implacable. El acto más sagrado y quizás el más peligroso de todos es la creación de la vida. La reproducción no es un mero proceso biológico, es un acto de fe, una inversión titánica de energía y un legado de esperanza contra probabilidades abrumadoras. Es el momento en que el presente se sacrifica por el futuro, garantizando que el linaje, la herencia genética forjada en millones de años de pruebas, continúe pulsando en las generaciones venideras. Para el salmón del Pacífico, el viaje para engendrar a los hijos del mañana es una de las epopeyas más trágicas e inspiradoras de la naturaleza. Nacidos en arroyos de agua dulce y fría, migran al océano abierto, donde pasan años creciendo y acumulando la fuerza necesaria para el regreso. Entonces, una llamada ancestral, una compulsión química y magnética, los atrae de vuelta. Contra todo pronóstico, encuentran el camino hacia el río exacto, el afluente exacto donde nacieron. El viaje de regreso es una prueba brutal. Nadan contra corrientes poderosas,
Saltan cascadas y se enfrentan a un corredor de la muerte de depredadores, osos, águilas y pescadores. Sus cuerpos, que eran plateados y musculosos en el océano, se transforman. Dejan de alimentarse, consumiendo sus propios músculos para obtener energía. Los machos desarrollan mandíbulas en forma de gancho y colores vibrantes, armas y adornos para la batalla final. Al llegar a su lugar de desove, exhaustos y heridos, libran sus últimas luchas por la oportunidad de aparearse. La hembra excava un nido en la grava, deposita sus huevos de color ámbar y el macho los fertiliza. Cumplida su misión, sus cuerpos se desintegran, mueren, y sus cadáveres en descomposición se convierten en la primera comida para el ecosistema que nutrirá a sus propios hijos. No solo crean la siguiente generación, se convierten en el fundamento del mundo de sus hijos. Es el sacrificio supremo, la continuidad de la vida pagada con la propia vida. El cuidado parental en el Pacífico asume formas de una ternura y devoción que contrastan con la ferocidad del entorno. La ballena jorobada hembra, después de dar a luz a su única cría en las aguas cálidas y seguras de los trópicos, inicia un período de dedicación absoluta. La cría, que ya pesa 1 tonelada, es vulnerable. La madre la amamanta con una leche extraordinariamente rica en grasa, que le ayuda a crecer rápidamente y a construir la capa de grasa esencial para sobrevivir en las aguas frías a las que migrarán. Le enseña a respirar, a nadar, a comunicarse. La protege ferozmente, interponiendo su cuerpo masivo entre ella y cualquier amenaza, ya sea un barco o un grupo de orcas. Durante meses, ayuna, convirtiendo sus propias reservas de grasa en leche, adelgazando visiblemente mientras su hijo florece. Es un vínculo profundo, una transferencia silenciosa de fuerza y conocimiento, donde el futuro de la especie descansa sobre los hombros de una madre dedicada. Para la tortuga marina, el inicio de la vida es una carrera desesperada contra la muerte. La madre regresa, guiada por un mapa magnético interno, a la misma playa donde nació décadas antes. Bajo el manto de la noche, arrastra su pesado cuerpo fuera del agua, una tarea hercúlea para un animal tan perfectamente adaptado al mar. Excava un nido profundo en la arena, lejos del alcance de la marea alta, y deposita un centenar o más de huevos que parecen pelotas de ping-pong. Cumplida su tarea, regresa al mar, sin ver jamás a sus descendientes. Los huevos se incuban bajo el calor del sol, y el sexo de las crías lo determina la temperatura de la arena, un capricho del clima que puede tener consecuencias drásticas para el futuro de la población. Cuando las crías eclosionan todas a la vez, se enfrentan a su primer y mayor desafío. Deben cavar para salir del nido y correr hacia el mar. La playa, bajo la luz de la luna, es un campo de batalla. Cangrejos, aves y otros depredadores las esperan. Es una carrera frenética por la supervivencia. Solo una fracción de ellas llegará a la seguridad de las olas, e incluso allí, los peligros continúan.
De los miles de huevos puestos, quizás solo una cría sobreviva hasta la edad adulta, para regresar a esa misma playa y continuar el ciclo. Es un juego de números, una estrategia de supervivencia basada en la cantidad para superar la abrumadora adversidad. En contraste, el albatros de Laysan practica la monogamia y el cuidado biparental de por vida. El ritual de apareamiento es una danza compleja y elaborada, una serie de posturas, vocalizaciones y movimientos sincronizados que fortalecen el vínculo entre la pareja. Construyen un nido simple y la hembra pone un único huevo. A partir de ahí, la responsabilidad es compartida. Uno de los padres incuba el huevo mientras el otro parte en largos viajes de forrajeo que pueden durar semanas y cubrir miles de kilómetros sobre el océano abierto. Al regresar, regurgita el alimento para su pareja o, más tarde, para la cría. Esta asociación fiel y esta división del trabajo son esenciales para criar a un único polluelo en un entorno donde el alimento es escaso y disperso. Es una historia de cooperación y compromiso, una prueba de que la paternidad en el mundo salvaje puede ser tan compleja y dedicada como la nuestra. Los arrecifes de coral, los arquitectos del océano, tienen una estrategia reproductiva que transforma el mar en una celebración cósmica de la vida. 1 o 2 noches al año, en sincronía con los ciclos de la luna y la temperatura del agua, colonias enteras de corales en una vasta región liberan sus gametos simultáneamente. El evento es una tormenta de nieve invertida, un torbellino de minúsculas esferas rosas, blancas y naranjas que ascienden hacia la superficie. Esta liberación masiva asegura que los óvulos y espermatozoides de diferentes colonias se encuentren, maximizando la diversidad genética. El agua se enturbia con esta sopa de potencial, el futuro de arrecifes a kilómetros de distancia, sembrándose en esta única noche mágica. Es la orgía más grande del planeta, un acto de reproducción a escala paisajística que demuestra la profunda interconexión del ecosistema. La hembra del pulpo gigante del Pacífico vive una de las historias de maternidad más conmovedoras y trágicas. Después de aparearse, encuentra una guarida segura y pone decenas de miles de huevos, que teje en largas trenzas y cuelga del techo de su cubil. A partir de ese momento su vida tiene un único propósito: proteger y cuidar a su prole. No come, no sale de la guarida. Durante meses, vigila los huevos ferozmente contra los depredadores y los limpia constantemente con sus tentáculos, soplándoles chorros de agua para mantenerlos oxigenados y libres de hongos. Se consume lentamente, su cuerpo devorándose a sí mismo para sostener esta vigilia. Cuando los diminutos pulpos finalmente eclosionan y se alejan nadando, su misión está cumplida. Exhausta y hambrienta, muere. Es el acto final de una madre que dio absolutamente todo para asegurar que sus hijos tuvieran una oportunidad. Los hijos del mañana, ya sean salmones, ballenas, tortugas, albatros, corales o pulpos,
llevan en sí la resiliencia y la esperanza de sus linajes. Sus historias de nacimiento y juventud son un testimonio del poder del instinto, de la fuerza de los lazos familiares y de la belleza, a menudo brutal, de la continuidad de la vida en el océano más salvaje del mundo. La existencia en el Pacífico no es una línea recta de crecimiento y prosperidad. Es un ciclo perpetuo de abundancia y escasez, de calma y furia. La propia naturaleza, en su grandiosidad, es la adversaria más formidable. Luchar contra ella es inútil. La supervivencia depende de la capacidad de soportar, de adaptarse y de moverse con sus ritmos impredecibles y a menudo violentos. Las tormentas del Pacífico, conocidas como tifones en el oeste y huracanes en el este, son manifestaciones del poder primordial del planeta. Nacidas sobre aguas tropicales cálidas, son motores de calor que transforman la humedad del océano en vientos de una fuerza inimaginable y en lluvias diluvianas. Para las criaturas del mar, una gran tormenta es un evento cataclísmico. Las olas gigantescas agitan la columna de agua, destruyendo ecosistemas frágiles como los arrecifes de coral, rompiendo sus delicadas estructuras como si fueran de cristal. Los bosques de kelp son arrancados del fondo marino. Para los animales que respiran aire, como tortugas y mamíferos marinos, la superficie se convierte en una trampa mortal, un caos de espuma y violencia donde es imposible respirar. Muchos se ven forzados a sumergirse profundamente y a contener la respiración por largos periodos, o a huir cientos de kilómetros para escapar del camino de la tormenta. Las aves marinas son atrapadas en pleno vuelo, arrastradas lejos de sus rutas, y a menudo mueren de agotamiento. Una sola tormenta puede rediseñar una línea costera y redefinir la vida por décadas, pero incluso esta destrucción forma parte de un ciclo mayor. Las tormentas remueven las aguas profundas y frías, ricas en nutrientes, llevándolas a la superficie. Tras el paso de la furia, la explosión de fitoplancton que sigue puede ser el comienzo de una nueva cadena alimentaria, un renacimiento nacido de las cenizas de la destrucción. El fenómeno de El Niño Oscilación del Sur es una de las fuerzas cíclicas más poderosas que gobiernan el Pacífico y el clima global. En años normales, los vientos alisios empujan las aguas superficiales cálidas hacia el oeste, hacia Asia y Australia, permitiendo que el agua fría y rica en nutrientes del fondo del océano aflore a lo largo de la costa de América del Sur. Este afloramiento sostiene una de las pesquerías más ricas del mundo, alimentando a enormes poblaciones de anchoas, que a su vez sustentan a leones marinos, aves marinas y peces más grandes. Durante un evento de El Niño, estos vientos alisios se debilitan o incluso se invierten. La piscina de agua caliente se extiende hacia el este, cubriendo el Pacífico tropical. El afloramiento de agua fría en la costa de América del Sur cesa. Para la vida marina, las consecuencias son catastróficas. La base de la cadena alimentaria se derrumba. Las anchoas desaparecen, migrando a aguas más frías o muriendo de hambre. El hambre se propaga hacia arriba. Las crías de leones marinos mueren en masa. Las poblaciones de aves marinas,
como el cormorán guanay y el piquero peruano, colapsan. Los corales, sensibles a la temperatura, sufren un estrés térmico masivo, expulsando las algas simbióticas que les dan color y vida, en un proceso conocido como blanqueamiento. Un fuerte El Niño puede dejar tras de sí arrecifes que parecen cementerios de esqueletos blancos. Es un reajuste climático a escala oceánica, una demostración de cómo un cambio sutil en el pulso del océano puede llevar a ecosistemas enteros al borde de la inanición. La sequía, aunque parezca un fenómeno terrestre, tiene sus raíces y sus consecuencias en el océano. El ciclo opuesto a El Niño, la Niña, trae aguas más frías al Pacífico Oriental, pero puede causar sequías severas en otras partes del mundo, incluido el oeste de los Estados Unidos. Para criaturas como el salmón, cuyos ciclos de vida dependen de ríos saludables, la sequía es una sentencia de muerte. Los ríos con bajo caudal se vuelven demasiado calientes para que los huevos y los juveniles sobrevivan. La migración se vuelve imposible. La conexión vital entre el océano y el interior del continente se corta. La lucha por la supervivencia también se manifiesta en las grandes migraciones, que no son paseos, sino viajes desesperados impulsados por la necesidad de huir de condiciones adversas o de seguir la fuente de alimento. La ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido. Pasa los veranos alimentándose en las aguas frías y productivas de California o del Golfo de Alaska, consumiendo toneladas de krill al día. Cuando se acerca el invierno y la producción de krill disminuye, debe viajar miles de kilómetros hacia el sur, a aguas más cálidas donde la comida es más escasa. Sobrevive en gran parte gracias a sus reservas de grasa, esperando pacientemente el regreso del ciclo de abundancia. Esta migración es una apuesta, un acto de fe en que la comida estará allí cuando regrese. Para el tiburón ballena, el pez más grande del mundo, la vida es una búsqueda constante de explosiones estacionales de comida. Viaja por todo el Pacífico tropical, siguiendo los eventos de desove de corales y peces, o las agregaciones de plancton. Su presencia en un lugar determinado es un indicador de la salud y el ritmo del océano. Es un nómada gentil, un peregrino cuya ruta está dictada por los pulsos de abundancia en un océano que es, en su mayor parte, un desierto azul. La lucha contra la naturaleza cíclica también ocurre a una escala menor, diaria. Un cangrejo ermitaño, cuya vida depende de encontrar conchas vacías para protegerse, se enfrenta a una crisis de vivienda constante. A medida que crece, necesita encontrar una concha más grande. La competencia por las conchas es intensa. Luchan, roban, e incluso forman cadenas de desocupación, donde varios cangrejos de diferentes tamaños se alinean cerca de una concha grande, esperando que un cangrejo mayor la desocupe para poder ascender de caza. Su supervivencia está ligada a la muerte de otro ser, el molusco que construyó la concha. El propio paisaje volcánico del Círculo de Fuego impone un ciclo de destrucción y creación. Una erupción submarina puede esterilizar un área,
aniquilando toda la vida con lava y gases tóxicos. Pero las nuevas rocas volcánicas, una vez enfriadas, se convierten en un sustrato virgen, un lienzo en blanco para la colonización. Los primeros en llegar son los microbios, seguidos de algas, corales y otros invertebrados. A lo largo de décadas y siglos, se establece una nueva comunidad. La vida, con su tenacidad implacable, reconquista lo que el fuego tomó. Entre cenizas y tempestades, sequías y diluvios, la vida en el Pacífico demuestra su característica más fundamental, la resiliencia. No es una resiliencia pasiva, sino activa. Es la capacidad de dispersarse, de migrar, de tener ciclos de vida flexibles, de entrar en letargo, de soportar el hambre. Es la sabiduría colectiva, grabada en el genoma de cada especie, de que las pruebas son inevitables, pero también pasajeras. Sobrevivir aquí no consiste en dominar el entorno, sino en doblegarse ante su inmensa fuerza, sabiendo que después de la tormenta, el sol volverá a brillar, y después del hambre, la abundancia regresará. Es la aceptación de que la vida y la muerte, la creación y la destrucción, son solo diferentes fases del mismo pulso eterno que mueve al gran océano. En toda la vastedad del Pacífico, desde los arrecifes soleados hasta las fosas sin luz, ninguna criatura existe de forma aislada. Cada ser, por poderoso o humilde que sea, está inextricablemente ligado a otros en una red de dependencia tan compleja y vital como el propio código genético. Este es el hilo invisible de la creación, la red de relaciones ecológicas que transforma un océano de individuos en un superorganismo cohesionado y funcional. El mutualismo, la alianza donde ambos socios se benefician, es una de las expresiones más hermosas de esta interdependencia. El pez payaso y la anémona de mar son el ejemplo clásico. La anémona, con sus tentáculos venenosos, ofrece al pez payaso un refugio impenetrable contra los depredadores. El pez payaso, a su vez, inmune al veneno de la anémona, no es un inquilino pasivo. Defiende a la anémona de peces que se alimentan de ella, como el pez mariposa. También ayuda a mantener la anémona limpia e incluso puede atraer presas hacia los tentáculos de su anfitriona. Es un matrimonio perfecto de protección y servicio, una pequeña isla de cooperación en un vecindario peligroso. Esta relación es tan fundamental que el pez payaso rara vez se encuentra en la naturaleza sin su anémona protectora. El propio cimiento de los ecosistemas más vibrantes del Pacífico se construye sobre una asociación mutualista: el coral y la zooxantela. El pólipo de coral, un animal simple, construye el esqueleto de carbonato de calcio que forma el arrecife. Pero no podría hacerlo solo. Dentro de sus tejidos viven millones de algas microscópicas, las zooxantelas. Las algas, a través de la fotosíntesis, producen azúcares y otros nutrientes que alimentan al coral desde adentro, proporcionando la mayor parte de la energía que necesita para crecer y construir. A cambio, el coral ofrece a las algas un entorno seguro y los compuestos nitrogenados que necesitan para la fotosíntesis. Esta asociación es la fuerza vital del arrecife. El color vibrante de los corales no proviene del animal, sino de las algas que viven en su interior. Cuando el coral sufre estrés, como el aumento de la temperatura del agua, expulsa a estas algas y el resultado es el blanqueamiento. El esqueleto blanco del coral se vuelve visible, una señal de que la asociación vital se ha roto y el ecosistema está en peligro mortal. El concepto de especie clave revela cómo la influencia de un solo ser puede propagarse por todo el ecosistema.
La nutria marina, habitante de los bosques de kelp de la costa oeste de América del Norte, es una de estas especies. Tiene un apetito voraz por los erizos de mar. Los erizos de mar, a su vez, se alimentan de la base de las algas kelp, royendo sus fijaciones y haciendo que las largas frondas se suelten y floten a la deriva. En un ecosistema sin nutrias, las poblaciones de erizos pueden explotar, creando desiertos de erizos, donde el exuberante bosque submarino ha sido completamente devastado. Al mantener a los erizos bajo control, la nutria marina asegura la supervivencia y la salud del bosque de kelp. Y el bosque de kelp, a su vez, proporciona un hábitat tridimensional crucial para cientos de otras especies, incluyendo peces, caracoles y crustáceos. La nutria, al cazar su alimento preferido, actúa como la guardiana de todo un universo, y su ausencia puede llevar al colapso de todo el sistema. El hilo invisible también se manifiesta en forma de comensalismo, donde un organismo se beneficia y el otro no se ve afectado. La rémora, con su disco de succión en la cabeza, se adhiere a tiburones, rayas y tortugas, obtiene transporte gratuito a través del vasto océano y se alimenta de los restos de comida que deja su anfitrión. El anfitrión, en la mayoría de los casos, parece indiferente a la presencia de su pasajero. Es un viaje cósmico a dedo, una estrategia de bajo coste para sobrevivir en un mundo de vastas distancias. El parasitismo, aunque a menudo visto de forma negativa, es otro hilo crucial en la red de la vida. El isópodo parásito que come y reemplaza la lengua de un pez es un ejemplo macabro pero fascinante. Entra por las agallas del pez, se aferra a la lengua, bebe su sangre hasta que ésta se atrofia y cae, y luego se prende al muñón, funcionando como una nueva lengua protésica. El parásito se alimenta del moco y la sangre del pez, pero, sorprendentemente, el pez puede seguir viviendo y alimentándose con este intruso en su boca. Los parásitos desempeñan un papel vital en la regulación de las poblaciones, a menudo atacando a los individuos más débiles o enfermos, y son una fuerza motriz de la evolución, llevando a los anfitriones a desarrollar defensas cada vez más sofisticadas en una carrera armamentista coevolutiva sin fin. La red trófica es quizás el hilo más obvio y fundamental de todos. Comienza con los productores primarios, el fitoplancton, esos pastos microscópicos que, a través de la fotosíntesis, convierten la luz solar en energía química. Son la base de casi toda la vida en el océano. El zooplancton se alimenta del fitoplancton. Los peces pequeños se alimentan del zooplancton. Los peces más grandes se alimentan de los peces más pequeños. Y en la cima, los depredadores alfa, como orcas y grandes tiburones blancos, se alimentan de los peces más grandes. Pero la cadena no termina ahí. Cuando un gran depredador muere, su cuerpo se hunde lentamente hacia el fondo del océano. Esta nieve marina y los grandes cadáveres son una bendición de nutrientes para el ecosistema del fondo marino. Cangrejos, gusanos y mixinos se reúnen para el banquete, reciclando la materia orgánica y asegurando que nada se desperdicie. La muerte en la cima de la cadena alimenta la vida en la base. Es el círculo perfecto, la transferencia de energía que conecta la superficie soleada con el abismo eterno. Esta interdependencia crea un equilibrio delicado. La eliminación de un solo hilo puede hacer que toda la red tiemble, o incluso se rompa. La sobrepesca de tiburones, por ejemplo, puede llevar a un aumento en la población de sus presas, como las rayas. Más rayas pueden consumir más vieiras y almejas, llevando al colapso de pesquerías de bivalvos que existen desde hace siglos. Cada pieza tiene su lugar, cada función tiene su valor. El hilo invisible de la creación es la prueba de que el concepto de individuo es en cierto sentido una ilusión. Cada organismo es una expresión de sus relaciones. Es moldeado por sus socios, sus depredadores, sus presas y su entorno. El Pacífico no es un escenario con actores independientes.
Es un organismo único, pulsante e interconectado, donde la cooperación y el conflicto, la vida y la muerte, están todos entrelazados en un único y magnífico tapiz de existencia. Entender esta red es entender la verdadera naturaleza del océano y la sabiduría inherente a su complejidad. Durante eones, el Pacífico existió en un estado de equilibrio dinámico, un ballet de creación y destrucción regido por leyes naturales y ciclos cósmicos. Sus criaturas evolucionaron para enfrentarse a tormentas, cambios climáticos naturales y la lucha constante por la supervivencia. Pero en los últimos segundos del tiempo geológico, ha surgido una nueva fuerza, una fuerza de una escala y velocidad sin precedentes, que amenaza con romper los hilos sagrados que tejen la red de la vida oceánica. Es la fuerza de la humanidad. El futuro, que siempre fue una promesa de continuidad, ahora respira miedo. Una de las cicatrices más visibles de nuestra presencia es el plástico. Un material diseñado para durar para siempre, usado a menudo solo por unos minutos, ahora inunda el océano. Desde bolsas hasta botellas, desde redes de pesca abandonadas hasta microplásticos invisibles, nuestra basura está asfixiando al Pacífico. Las tortugas marinas confunden las bolsas de plástico con medusas, su alimento principal, y mueren con el estómago lleno de desechos indigestos. Las aves marinas alimentan a sus polluelos con trozos de plástico de colores, condenándolos a una muerte lenta por inanición. Focas y leones marinos quedan enredados en redes de pesca fantasma, que continúan matando indiscriminadamente durante décadas. Y los microplásticos, fragmentos diminutos resultantes de la descomposición de artículos más grandes, han entrado en la propia base de la cadena alimentaria. Son consumidos por el plancton, que es consumido por peces, que son consumidos por nosotros. Estamos literalmente comiendo nuestros propios residuos. El Gran Giro del Pacífico Norte, una vasta área de corrientes convergentes, se ha convertido en una sopa de basura, un monumento vergonzoso a nuestra cultura de lo desechable. Este no es un problema que la evolución pueda resolver. Ninguna criatura está adaptada para digerir polímeros sintéticos. Paralelamente a esta contaminación visible, existe una amenaza invisible, y quizás aún más peligrosa: la acidificación de los océanos. La quema de combustibles fósiles libera dióxido de carbono a la atmósfera. Alrededor de un tercio de este CO2 es absorbido por los océanos. Al disolverse en el agua de mar, forma ácido carbónico, disminuyendo el pH del agua y volviéndola más ácida. Para las criaturas que construyen conchas o esqueletos de carbonato de calcio, corales, moluscos, crustáceos e incluso algunas especies de plancton, este cambio es devastador. En aguas más ácidas, les resulta más difícil extraer los iones de carbonato necesarios para construir sus estructuras. Las conchas se vuelven más delgadas y frágiles. El crecimiento de los corales disminuye o se detiene por completo. Los pterópodos, pequeños caracoles marinos conocidos como patatas fritas del mar, que son una fuente de alimento crucial para el salmón y otros peces, ven cómo sus conchas se disuelven. Estamos cambiando la química fundamental del océano a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 300 millones de años, socavando los cimientos mismos de ecosistemas enteros. La pesca industrial, impulsada por tecnologías cada vez más sofisticadas, está vaciando nuestros océanos. Flotas de buques factoría, usando sonares para localizar bancos de peces y redes de arrastre del tamaño de varios campos de fútbol, pueden capturar en un día lo que las flotas de pesca artesanal tardaban años en conseguir. Muchas de las grandes poblaciones de peces depredadores, atún, pez espada, tiburones, han sido reducidas a una fracción de sus números históricos. El problema se agrava con la captura accidental, o bycatch. Las redes de arrastre y los palangres con miles de anzuelos no discriminan.
tortugas, delfines, aves marinas e innumerables especies de peces sin valor comercial son capturados y descartados, muertos o moribundos. Estamos librando una guerra de exterminio contra la vida marina, impulsados por una demanda insostenible y una visión a corto plazo que trata al océano como un almacén inagotable y no como una comunidad de seres vivos. El aumento de la temperatura global, la causa raíz de la acidificación, también tiene impactos directos y brutales. El blanqueamiento de los corales, antes un evento raro, se está convirtiendo en una ocurrencia anual en muchas partes del Pacífico. La Gran Barrera de Coral, la estructura viva más grande de la Tierra, ha sufrido eventos de blanqueamiento masivo consecutivos que han dejado vastas áreas en estado crítico. Estamos presenciando, en tiempo real, la muerte de uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Las especies están en movimiento, huyendo del calor. Se están encontrando peces tropicales en latitudes antes templadas, mientras que las especies de aguas frías son empujadas hacia los polos, quedándose sin a dónde ir. Los patrones de migración se están alterando, desincronizando a depredadores y presas. El sexo de las tortugas marinas, determinado por la temperatura, se está volviendo abrumadoramente femenino en algunas playas, creando una crisis demográfica inminente. La contaminación acústica es otra agresión. El océano, que una vez fue un mundo de sonidos naturales, está ahora saturado con el ruido de los motores de los barcos, los sondeos sísmicos para la exploración de petróleo y gas, y los sonares militares. Para criaturas como las ballenas y los delfines, que dependen de la acústica para comunicarse, navegar, encontrar pareja y cazar, este ruido incesante es como vivir en una niebla ensordecedora. Causa estrés crónico, interfiere en la comunicación y puede provocar varamientos masivos y colisiones con barcos. Estamos robando el silencio y la claridad del mundo sónico que han habitado durante milenios. Ante esta avalancha de amenazas, el futuro del Pacífico parece sombrío. Las fuerzas que hemos puesto en marcha, el plástico, la acidificación, la sobrepesca, el calentamiento, son de escala global y persistirán durante siglos, incluso si nos detenemos ahora. Estamos probando la resiliencia del mayor ecosistema de la Tierra hasta su punto de ruptura. Las cenizas y las tempestades del pasado eran parte de un ciclo de renovación. La tormenta que hemos creado ahora parece diferente. No trae la promesa de renacimiento, sino la sombra del silencio. Sin embargo, incluso frente a este miedo, la esperanza no está completamente perdida. La resiliencia del océano es inmensa. La vida tiene una capacidad de recuperación que a menudo nos sorprende. En lugares donde se han establecido áreas marinas protegidas y se ha prohibido la pesca, la vida está regresando. Las poblaciones de peces se están recuperando. Los ecosistemas están comenzando a sanar. Esto nos muestra que cuando le damos una oportunidad al océano, responde. La esperanza reside en nuestra capacidad de cambiar, de reconocer que no estamos separados del océano, sino que somos parte de él. La salud del Pacífico es nuestra salud. Su futuro es nuestro futuro. La pregunta ya no es si el océano sobrevivirá. La vida, de alguna forma, siempre lo hará. La pregunta es si sobrevivirá de una manera que pueda seguir sosteniéndonos a nosotros y a las magníficas criaturas que comparten este planeta azul con nosotros. El futuro no está escrito. Respira, y su aliento aún puede ser de esperanza si elegimos actuar. Contemplamos el gran océano, y en él vemos el reflejo de nuestra propia alma. El Pacífico, en su inmensidad salvaje, no es una entidad lejana, es un espejo de la condición de la vida, un testamento de la lucha, la belleza, la interconexión y la fragilidad. En sus profundidades, encontramos la historia de la Tierra misma, una memoria líquida que guarda los secretos de la génesis y la evolución.
En su superficie, presenciamos el poder bruto de la naturaleza, una fuerza que inspira tanto temor como reverencia. Hemos visto depredadores esculpidos a la perfección, herramientas vivas forjadas en el fuego de la necesidad. Hemos visto la ternura improbable de una madre ballena y el sacrificio final de un salmón. Hemos oído el pulso rítmico que sincroniza la vida de millones y hemos sentido la tensión del hilo invisible que conecta a cada criatura en un tapiz de dependencia mutua. Hemos atravesado las tormentas cíclicas que traen destrucción y renovación, y hemos confrontado la sombra de nuestra propia creación, una tormenta de plástico, carbono y ruido que amenaza con silenciar la canción ancestral del océano. ¿Qué hemos aprendido en este viaje? Quizás la lección más profunda sea la de la humildad. Ante la escala y la antigüedad del Pacífico, nuestra propia existencia parece momentánea, nuestra sabiduría incipiente. Hemos tratado al océano como una frontera a conquistar, un recurso a explotar, cuando en realidad es nuestro origen, nuestro sustento, nuestro hogar. No nos pertenece, nosotros le pertenecemos a él. La lucha entre depredador y presa, que nos parece tan brutal, obedece a una ley de equilibrio que tardó eras en perfeccionarse. Cada vida tomada sustenta a otra. Cada muerte nutre un nuevo comienzo. Es un ciclo honesto, desprovisto de la codicia y el derroche que caracterizan nuestra propia depredación. Los grandes depredadores del Pacífico, los tiburones y las orcas, no destruyen el mundo que los sustenta. Lo perfeccionan, manteniendo el rebaño sano, impulsando la evolución. Son los jardineros del mar. Ahora, el futuro del océano descansa sobre los hombros de la única criatura que ha roto ese pacto de equilibrio: nosotros. La elección que enfrentamos no es solo sobre salvar a las ballenas o a los corales. Es sobre decidir qué tipo de ancestros queremos ser. Seremos recordados como la generación que presidió la gran muerte de los océanos, la que silenció el corazón más grande del planeta por conveniencia e ignorancia. ¿O seremos la generación que, en el punto de inflexión, encontró la sabiduría y la voluntad de retroceder, de sanar, de restaurar? El Pacífico es resiliente, pero su capacidad para absorber nuestros errores no es infinita. Nos envía señales, arrecifes blanqueados, aguas ácidas, tormentas más furiosas. Son los síntomas de la fiebre de un planeta. Ignorarlos es ignorar nuestro propio pronóstico. La esperanza no reside en una solución tecnológica milagrosa, sino en un cambio de conciencia, un redescubrimiento de nuestra conexión sagrada con el mundo natural. Comienza con el respeto, con el reconocimiento de que cada criatura tiene un valor intrínseco, un derecho a existir. Comienza con la responsabilidad, con la comprensión de que cada elección que hacemos, desde lo que compramos hasta lo que desechamos, reverbera a través de las aguas del mundo. El gran océano continuará su ballet de mareas, indiferente a nuestra presencia o ausencia. Las olas seguirán rompiendo en la costa, como lo han hecho durante miles de millones de años. Pero la riqueza de vida que danza en esas aguas, la sinfonía de existencia que hemos tenido el privilegio de presenciar, esa herencia no está garantizada. Es un don que ahora está en nuestras manos, que podamos encontrar la gracia de protegerlo. El viaje a través del Pacífico nos transforma. Si has sentido la fuerza y la santidad de este océano, únete a nuestra expedición continua por la maravilla del mundo natural. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros documentales. Tu suscripción es un voto de apoyo a la celebración y protección de la vida en la Tierra. Deja tu me gusta si esta historia resonó en ti. Cada interacción ayuda a mantener viva nuestra misión. Gracias por acompañarnos.